Hola, ¿Qué dice? ¿cómo andamos, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué Che, cuentas? contame, ¿cómo andás? ¿Cómo está Francia? Nosotros hemos desconfinado hace 2 semanas. Hoy estuve por el centro, aparte que había unas manifestaciones que era un lío bárbaro. Había un muy lindo sol y estaba lleno de gente por todos lados. Y Yo, bueno, empezando a respirar, a ustedes todavía les falta un cachito. nosotros acá todavía estamos medios encerrados. Che, antes que nada, agradecerle al museo esta invitación y agradecerle a Aldo Rubino que nos permite usar esta plataforma para esta charla. Hace mucho tiempo que quería juntarme con vos a hablar, a hacerte algunas preguntas de muchas cosas que veo en tu obra y que me dan ganas como de hablar. Así que estoy muy contento de estar acá con vos, quiero Yo, decirte. yo también, la verdad, y gracias a vos, gracias al museo, a Aldo. Un placer. Cada vez que puedo entrar en contacto con algo de Argentina me gusta, me hace bien. ¿Extrañás un poquito vivir acá o te encanta vivir allá directamente siempre? No, yo extraño los amigos, extraño el cielo, la luz y cierto estilo de vida, pero estoy bien acá, hace muchos años que estoy Ujú. y a veces cuando la Argentina se arma un poco un desastre, digo, ay, qué suerte que no estoy, Te siento que estás allá. a veces digo, bueno. Sí, sí, está siempre presente, digamos. Lo que pasa es que también cuando estoy más tiempo allá extraño acá, o sea que, Claro, es como una cosa, esa dualidad. Esas dualidades son como, nada, cuando veo tu obra y me pongo a pensar, ¿no? Por ejemplo, en esos bancos que son mitad como diseño y mitad arte, es como cómo hacer para convivir con esas dualidades, ¿no? Y en tu obra como que habla todo el tiempo de eso. Háblame de cómo empezaste, cómo empezó este tema de esta dualidad en la obra, diseño, arte, arte, diseño, digamos, para la gente. para mí no empezó como una dualidad, empezó como una obviedad. Digamos que cuando yo era muy chiquito, digo chico, o sea, menos de 10, para Ujú. mí el arte tenía que ser una especie de campo en el que la arquitectura, el diseño, que en ese momento no se llamaba diseño, o por lo menos no llamamos diseño como lo llamamos ahora, la pintura, digamos, todos los tipos de expresiones tenían que cohabitar. Y, y en un momento, cuando yo tenía 13 años, me di cuenta que lo que a mí me importaba, lo que a mí más me gustaba era la escultura. O sea, ahí me di cuenta que yo quería hacer escultura y me di cuenta que era escultor. Hay cosas que uno se da cuenta que es o que no es, ¿no es cierto? Eso fue muy, muy claro. Pero bueno, a los 13 faltaba mucho, había que implementar eso. Pero era eso, un escultor con una mirada horizontal. Si lo traemos al arte de nuestros días, y lo puedo decir porque lo vivo cotidianamente, uno de mis dos hijos es artista también, desde no hace mucho, o sea, un artista es desde siempre, pero él desde hace no mucho lo asumió completamente y su trabajo pasa a través de la fotografía, del video, de la música, de la pintura. O sea que tampoco hay una frontera cerrada, son territorios abiertos. Creo que las clasificaciones vienen después. Ahora, es verdad que yo después, con los años, me fui metiendo de lleno en esta especie de transversalidad que me interesa mucho y asumí un ser diseñador o un ser un poquito arquitecto o ponerme con el paisaje y manteniendo siempre la tarea escultórica, como digo yo. Y bueno, esas disciplinas me fueron influenciando. Y cuando me concentraba más en una, evidentemente
la gente decía, ah, se fue para este lado, o ah, se fue para el otro. Pero en realidad, Claro, la gente necesita etiquetar, ¿no? Decir, bueno, él es esto, va a esto, ¿no? Y en realidad el arte justamente lo que hace es sacar las etiquetas, ¿no? el arte hace sacar las etiquetas, pero esto que voy a decir puede ser polémico también. A El arte ver, también necesita, el arte, no el artista, no el productor, sino el sistema, el sistema necesita que esas etiquetas existan porque como con el tiempo ciertas cosas que los artistas van haciendo van adquiriendo un valor de mercado. Cuando sos una figurita que se mueve mucho para todos lados, es un poco incómodo porque no... Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué hace? Entonces, claro. ¿por qué? Y eso me ha traído muchísimo más problemas de lo que yo me podía imaginar. Si me mantengo en la posición de cuando era chico y que para mí la transversalidad era una obviedad, cuando vas a, recuerdo mis primeros viajes en Europa, donde vas a conocer museos de arte contemporáneo, vas a conocer catedrales, el Louvre, paisajes. Me recuerdo mi paseada por Italia, por ejemplo, donde son siglos que te golpean, pero la gente no es del siglo pasado. Bueno, algunos sí, pero no es del siglo XVIII o siglo XVII. Es Claro. gente contemporánea que está viviendo con ese atuendo medieval o etcétera. Entonces, explícame un poco cómo uno hace para pensar las cosas solamente en una capsulita. Exacto. Y, y después directamente ya como divirtiéndome, me metí a trabajar en la frontera, en cuando una cosa pasa de un lado o pasa al otro. Y, y ahí generé nuevamente ciertos territorios de incomprensión, que por muchos años me pesaba, era algo que me molestaba. Pero está buenísimo, porque eso habla de una singularidad, ¿no? ¿Qué te parece a vos la palabra singularidad? Creo que todos somos sujetos singulares y sobre todo los que están en el trabajo artístico y que verdaderamente la singularidad es lo que es la médula, el hilo conductor, por ahí pasa. Me gusta que uses esa palabra, estoy cómodo con ella, Exacto, ¿no? Como lo que te hace distinto, te define. Vos completamente. sabés que leyendo un poquito de vos, me interesó mucho eh, tu abuelo, el papel de tu abuelo, ¿no? ¿Cómo es ese abuelo que te va como acercando a la madera? ¿Cómo es qué papel tuvo importante? Un personaje era mi abuelo, que murió cuando yo tenía 13 años, justamente cuando decidí ser escultor. Pocos meses después de su muerte, Mirá vine vos, a París, mi abuelo era francés, mi madre es francesa, y mi abuelo emigró a Argentina en la Segunda Guerra, cuando Francia capituló y que había las persecuciones contra los judíos. Y bueno, y se instaló allá y allá vivió. Y ¿me oyen bien? ¿Me oís bien? yo te oigo perfecto, no sé, Perfecto. ¿vos me oís bien o no? Sí, 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 te oigo bien, te oigo bien. Eh, Cuando yo vine a Francia después de su fallecimiento, vine a conocer a la familia que había acá. Y Ujú. ahí fue que tuve un encuentro con la escultura, digamos. Con el arte yo sabía que venía la mano fuerte, pero ahí descubrí que era escultor. Para mi abuelo tenía un hobby que era la carpintería. Ujú. Y en una casa de campo que tenía, cerca de Luján, tenía un gran taller de carpintería. Y yo, cuando iba los fines de semana, a pasar el fin de semana a su casa, me la pasaba en el taller. Y entonces me construyó una vez una casa de madera con unos paneles de aglomerado que se montaban y con dos amigos con quien siempre iba los fines de semana, nos pusimos a hacer unos muebles para la casita esta
que era 1 metro cuadrado, pero como éramos chicos, y además a ese metro cuadrado después me agregó 1 metro cuadrado más con unas bisagras, y nosotros hicimos las camas, las mesas, Qué estanterías, qué sé genial. yo. Y yo podía usar todas las máquinas todas las herramientas del taller, salvo la sierra sin fin, que era peligrosa. Entonces, cuando había que cortar, él cortaba. El otro hobby que tenía mi abuelo era la fotografía, o sea que yo también me pasaba bastante No, tiempo no, revelando fotografías ahí en el cuarto oscuro. Y él tenía un tercer hobby al que nunca adherí, que era el caballo. A él le gustaba andar a caballo. Y a mí nunca me enganché en andar a caballo. Ahora él era seductor, culto, violinista, tocaba muy bien el violín y siempre tenía en su casa, recibía cuartetos, tríos, tocaban juntos. Él fue quien me llevó al Colón por primera vez y tenía un amor especial por las artes. Tenía una particularidad, no sabía tutear, hablaba así, me no. hablaba de usted, Y y me usted. decía, usted me tiene que enseñar a tutear, porque si no, digo, Sí. abuelo, así no se habla, tenés que decir esto, tenés lo otro, bueno. Y para mí fue un personaje mágico, y era un personaje que tenía mucha gente que lo admiraba y tenía muchos enemigos. Un hombre que hizo 2 guerras, hizo la del 14 y la del 40. Y tuvo muchas heridas, y era una persona de armas tomar, digamos. Pero qué lindo, ¿no? La imagen del abuelo referente, ¿no? En la obra, la imagen del abuelo referente en todas tus esculturas. Me pareció tan lindo cuando lo leí. ¿Cómo llega esta guitarra a Lelutier? Te voy a Varias hacer veces, todas las preguntas que nadie espera, perdónenme, pero bueno, son las preguntas que a mí me interesan y voy a aprovecharte ya que te tengo acá. como todo buen argentino, a través del psicoanálisis. Qué Yo genial. iba a un psicoanalista cuando era adolescente y había uno de los luthiers que también iba al psicoanalista, al mismo, Al Jorge mismo. Marona. Sí, sí. Entonces nos cruzábamos en la sala de espera y ahí nos hicimos amigos. Y después, bueno, con Jorge después conocí a Daniel, lo fui conociendo a todos y me fui Qué haciendo amigos. genial. Y siempre que iba a Buenos Aires, iba a los estrenos o nos encontrábamos, qué sé yo. Y un día siempre tenía ganas de hacer un instrumento. Y cuando estaba trabajando con las sillas Toné, un día se me ocurrió que podía hacer un instrumento para ellos. Y entonces lo llamo a Jorge y le digo, che, Jorge, ¿te parece que hago tal cosa? Y dice, bueno, si te animás, como no, ¿por qué no? Tocaban en España y, y festejaban, no me acuerdo cuál 20º aniversario, si el 30, si el 40, creo que el 40. Y entonces hice una silla eléctrica, que era una guitarra eléctrica en una forma de silla. Hice 4 o 5 instrumentos. Los hice en España, porque yo hay una parte de mi producción que la hago en España, en Madrid. Tocaban en Madrid y entonces antes de una de las funciones llevé todos los instrumentos a la función y me fui en el ómnibus con ellos. Ellos estaban en un hotel, yo Qué estaba también en el genial. mismo hotel y me fui y lo único que sabía de esto era Jorge Marona. Y entonces cuando llegamos al teatro, Jorge dice, bueno, vengan, vengan, que Jorge llegaba y se iba, siempre hace eso, va a afinar los instrumentos, era el afinador. Entonces se va a afinar, cuando vuelve dice, vengan, vengan, que tengo que mostrarles unos instrumentos nuevos que nos hizo Pablo. Y entonces llegan y se encuentran con los instrumentos, claro, los agarran, qué sé yo. Me dicen, ¿y esto qué es? Y yo digo, feliz cumpleaños, es para ustedes. Y después, bueno, se lo llevaron a Buenos Aires y en el año siguiente los integraron. Qué Y fue muy espectacular. emocionante porque Les Luthiers siempre hacen su primer estreno en Rosario. Es un estreno de ensayo, digamos, y después, en función de las críticas, de los comentarios de los amigos y esos, van ajustando hasta que llegan al espectáculo final. Y en ese primer estreno, donde aparecieron mis instrumentos por primera vez, nos fuimos, por supuesto, a Rosario y bueno,
y me lo seguí encontrando después en distintos Genial, sitios. hay hasta videos, hay videos tocando con tu silla la guitarra, es genial. ¿Cómo Ahora, empezó? ¿Eh? la silla Eh, Toné, ya que estamos, Sí, sí, eh, porque era la pregunta que te iba a hacer, justo, ¿no? ¿Por qué claro, aparece la silla Toné? la- la- quienes conocen un poco mi obra saben que hubo un periodo en donde yo empecé a agarrar sillas Toné y las transformé en esculturas. Era un momento en el que todavía no me había ido al banco espagueti, que es el, como el conocido, ¿no? El emblemático. Pero yo soy coleccionista de sillas, o sobre todo era mucho más coleccionista antes. Y en casa hay sillas por todos lados. Y cuando viajo compro sillas o vuelvo con banquitos o cosas por el estilo. De hecho, les puedo dar un secreto. Si ustedes quieren traer una silla, la compran, la llenan de ropa, dejan la valija, la envuelven bien y despachan la silla con la ropa La dentro. ropa. Muy bueno. Entonces iban quedando valijas y iban viniendo sillas. La silla. Y la silla Toné es la primera silla industrial de la humanidad. Es el Es, primer objeto de diseño. Antes de la silla Toné, 1849, fue creada la icónica, la que se llama la 14. No existía el diseño industrial, no existía producir en serie. Para hacer una silla tenías que ir a un sillero, un ebanista, un carpintero, y te fabricaba la silla. A partir de ese invento industrial que es la madera curvada, la familia Toné, el padre Toné y sus 5 hijos desarrollan estas famosas sillas Toné. Para darte una idea, cuando una casa, una familia quería comprarse un juego de comedor, no sé, le salía a ponerle 10. Cuando te comprabas un juego de comedor con la silla Toné, te salía 0,50. claro. Eran más livianas, eran muy resistentes y fáciles de transportar, porque entraban 33 sillas en un metro cúbico desarmadas. Entonces yo decidí tomar ese objeto icónico del diseño y traerlo al territorio mío, al territorio del arte. Y a Ujú. la silla esa le produje distintas aventuras. La primera es lo que yo llamo las toneteando, que son sillas que se vuelven esculturas, donde le saco la función, ya no te puedes sentar, y pasa algo distinto. Después la llevé al territorio del video, entonces con una bailarina que se llama Blanca Lee, hice un video sobre las toné, donde ella trata de usarlas de cualquier modo que sea. De hecho, les recomiendo que miren los videos con Blanca Lee y les cuento además que en breve voy a estrenar un nuevo video. Será el Qué bueno. tercero que hago con ella. Hice uno en el 2004, en el 2006 y ahora. A las sillas Toné las llevé a las sillas musicales que fueron para Les Luthiers. Y después la llevé también al territorio de la moda y hice las Prêt-à-Toné, que es un juego de palabras con Prêt-à-Porter. Y Ajá. entonces hice 2 desfiles con esas sillas. Uno lo hice con un diseñador español que falleció, se llamaba David Delfín, y otro lo hice en Buenos Aires con mi querido amigo Martín Churba, donde hicimos un desfile donde las sillas eran vestidas por los modelos. Y Martín además hizo ropa con imprimidos, con impresiones que tenían que ver con eso. O sea que yo pasé las sillas Toné por una cantidad de registros creativos e incluso el último fue que fui contactado por la familia Toné, que todavía existe, y Ujú. desarrollé una silla Toné para la fábrica Toné. Qué O bueno, sea, pero es un giro espectacular. le hice la vueltita. Sí, sí, un giro completo. Y ahí, eso duró 2, 3 años el trabajo con las sillas Toné. Y ahí me ocurría que la gente me ofrecía sillas o me decía, me las querían vender porque se veían que yo consumía mucha silla y entonces decía, este necesita silla, seguro que le Se viene la bien. doy, se la doy, se la doy, ¿querés? Y ahí me agarró una especie de cosa en donde dije, no, no puedo transformarme
en un representante comercial de la familia De la Tonet, silla, claro, de la porque es como silla. que era la silla, ¿no? Además, esa silla es un objeto del siglo XIX. Entonces, Claro, toda la escultura que yo puedo hacer a partir de ella tiene una reminiscencia del siglo XIX. claro. Y entonces ahí me dije, tengo que salir de la silla Toné, pero me gusta el hecho de que alguien se pueda sentar. Y después te explico por qué. Porque hay una persona atrás, en mi cabecita, que venía Ujú, dándome una luz y que ahí me ujú. dio como una autorización. Un escultor que se llama Jorge Michel, que falleció por los 90, que fue mi Ah, maestro. perfectamente, claro. Con ¿Entendés? esos bancos de madera y esas, sí, Exactamente. espectaculares. Entonces estaba con las sillas y digo, bueno, necesito un objeto silla, un objeto asiento, un objeto donde la gente se pueda sentar, pero que el diseño sea anónimo, que no me quede pegado a mí la palabra Tonet con la palabra Pablo, como que no tiene que ser eso de por vida. Y dije, bueno, diseño anónimo, un banco público, pensé yo, tiene que ser un banco público. Y cuando dije banco público, vi el banco Sí, y vi todo lo que siguió. O sea, fue un flash, ¿viste? Como, sí. lo que la gente a veces llama una inspiración, que en realidad es el resultado de una cantidad de reflexiones hasta que se te prende la Pero lamparita. haces disrupciones en realidad también. En toda ¿Hago tu obra, qué? lo que veo ¿Hago son qué? disrupciones. Irrupciones. Disrupciones, como que el Disrupciones. banco es una mezcla de una cosa hecha en una, digamos, industrialmente y después arte. O sea, hay una disrupción. O sea, el banco después trepa a la pared, hay una disrupción. El banco, ¿me entendés? Como, Sí, bueno, sí, y sí. acordate de esos que me encantaban. ¿Te acordás esos que hacían así? Ah, ahí estás Hacían hablando de los respirantes. eso, los respirantes. Pero ves que hacían los respirantes Tienen un segundo de paciencia, me levanto y les muy muestro, fuertes, sí. porque lo que le voy a mostrar dos respirantes. Los respirantes son un trabajo mío que desarrollo en los 90. En los 90, mediados de los 90, tuve una especie de crisis existencial, eh, en donde la escultura pesada, digamos, el polvo, las herramientas, yo, acuérdense, hacía madera, granito, Ujú. piedras, mármol, Mármol. y había un momento que el cuerpo ya no me daba más. Entonces dije, bueno, basta, no puede ser que siendo de la... Ah, te quedaste frisado. Yo, yo Ah, sí. ¿Vos me ves? a vos te veo que haces así, loading, loading, loading. Ahí está. Bueno, Bueno, ahora sí, vamos. vamos. Entonces, ahí dije, quiero trabajar con el aire, porque por lo menos el aire no es pesado. Y ahí aparecieron las esculturas respirantes, las llamo yo. Ahí les muestro para refrescar la memoria. Genial. Che, yo tengo un montón de obras acá para mostrar, pero no sé cómo funciona esto, así que no voy a mostrar porque capaz que corto todo. Me encantan esas. Acá es un prototipo. Pablo, se fueron, nos dicen. Se corta la de él, sí, con el arte. Ahí. Ahí volviste, Pablo se corta, ojo. Y ahí está en una caja, ¿ves? Genial. Mirá, mirá cómo respira, es espectacular. Cuando vi estas me volví loco, me acuerdo. Me encanta. Bueno, y las respirantes para mí tienen mucha actualidad con lo que estamos viviendo, porque nuestro querido amigo el COVID-19 le gusta muchísimo transmitirse a través de la respiración. La Entonces, respiración. se, me volvieron a aparecer esas esculturas con mucha fuerza, digamos, con ganas de...
Y ahí las estoy metiendo en cajas de acero pulido que se reflejan, en cajas de madera, digamos, estoy haciendo una investigación. Pero mirá qué loco que justo te hablo de los respirantes. Y otra cosa que tomo también, se me da por pensar, es que también el COVID habla de la obra que tenés con los bancos, ¿no? Como esa fuerza que la naturaleza avanza sobre todo, ¿no? Ahora que, bueno, en París ya hay gente y movimiento, pero hay lugares acá que no hay nadie, que nadie sale y entonces salen, viste, animales, se escuchan otras cosas, sale la naturaleza. Así ocurrió aquí y me gusta que digas eso porque te voy a contar una anécdota que te puede interesar. En 1992, 95, algo por el estilo, hubo una huelga general acá muy fuerte de transportistas de camiones que Ujú, bloquearon todas las rutas de Francia. Y esa huelga duró casi 2 meses. Durante ujú. esos 2 meses no se podía circular. Habían bloqueado un tema de combustible, no, también bloqueaban las salidas de combustible. Ujú, Y bueno, una larguísima negociación, total que quedó todo bloqueado. Yo tenía que ir al norte de París a terminar una escultura que tenía que cobrarla, además, entregarle y cobrarle. Era fundamental para poder vivir, que termine eso. Y estaba todo el tiempo esperando que se termine el conflicto para agarrar el auto e ir a terminarla a una fundición que estaba en el norte. Varias veces iban a resolver la huelga, al final un día la resuelven y anuncian en la tele que a la mañana siguiente estaba liberado y que se podía transitar de vuelta. Entonces tomé el auto y me fui. Avisé, digo, voy, así la termino. Y cuando estoy llegando a un cierto punto de la ruta, estaba cerrada la autorruta, salgo por los caminos laterales, estaban todos los camiones todavía empezando a salir, pero no les arrancaban porque habían estado 2 meses parados, había unos ujú. que estaban embarrados, qué sé yo. Y veo que había una entrada, otra entrada a la autorruta, y estaba bloqueada por policías. Y cuando me acerco, se va la policía. Y digo, bueno, la abrieron, me meto. Me meto, que bueno, agarré la ruta, empiezo a enfilar, tenía que ser 20 kilómetros, y ahí me doy cuenta que estoy solo, que no había otros autos, que estaba lleno de animales, que el asfalto se había rajado y salían plantas por todos lados, que los guardarray estaban colonizados por la vegetación. Claro, tuvo 2 meses sin circular autos y la naturaleza la conquistó. Esa imagen es de la que salieron los bancos espaguetis. Qué genial. Te Y quiero eso es hacer lo una que, pregunta eso es lo que nosotros hemos visto en estos 2 meses de de pandemia. pandemia. Sí. Cuando vos te ves esas ideas, cuándo te das cuenta de esas ideas que vos ves o esas imágenes que se pueden transformar en obra? ¿Cómo persisten en vos y cómo te das cuenta que eso va a ser una obra? Eh, es buenísima la pregunta, porque es a lo que me dedico todo el día. De la mañana a la noche estoy pensando, buscando por dónde puedo seguir, cuál es la salida, cómo tiene que ser. Y sin ir más lejos, hoy a la tarde tuve un flash. En un ¿Eh? momento estaba recorriendo unas galerías que hoy por primera vez volví a ver galerías, fui a mi galería a charlar un Che, rato, ¿están qué sé yo. abiertas las galerías? Contame un poquito. ¿Están abiertas las Desde hace una semana. Ah, Vas y con tenés que ir bar, por appointment. no, 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 está abierta, tenés que ir con el barbijo, la Ujú, máscara, y si no estás con máscara no entras ni a los negocios ni a las galerías, por supuesto. Pero ujú. sí, hay mucha gente que necesita volver y qué sé yo. Y estaba mirando unas obras de otros artistas en la galería y tuvo un flash juntamente con estas respirantes de cómo tiene que seguir la evolución. Digamos, es un poco como cuando tenés que resolver un problema, lo pensás, le buscas una solución. No sé, cuando tenés que resolver un problema y que no sabes cómo vas a hacer, tenés que modificar algo en tu casa y no sabes cómo lo vas a hacer, y a quién Ujú. llamás, y cómo esto y cómo lo otro, y dónde pongo la cama, dónde pongo la calefacción, dónde hago el agujero, no sé. Y de repente, ¡tuc!, te aparece una solución. Pero es que estás todo el día dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. A mí me pasa hasta soñando a la noche, que estoy soñando con lo que quiero resolver.
Hay veces que hasta durmiendo se me ocurre la idea y ahí me tengo que como tratar de despertar para acordármela al día siguiente y acá ¿Estamos estamos. Sí, estamos. ahí? Sí, sí. Che, perdonen, pero la tecnología del golpe, viste, cortó y cortó. Dije, bueno, che, contame entonces eso, que estaba buenísimo. Justo Estábamos estaba como cuando tenés una obra y no te puede dejar y tenés la imagen de la obra y te vas a dormir y seguís pensando en la obra y seguís pensando en la obra y mi pregunta es, ¿cuál de todas las ideas es la importante para que vos desarrolles en una obra? ¿Y cuáles descartás? es que de eso se trata el trabajo. Es estar todo el tiempo filtrando para que lo que vayas a hacer sea lo más, lo mejor posible, digamos. Ujú. Todo el tiempo estás con ideas, todo el tiempo querés pasarlas a la creación. Y hay muchas que se pueden hacer, pero no todas son pertinentes. ¿Qué quiere decir que no son pertinentes? Quiere decir que por ahí no corresponden con la trayectoria que estás llevando. Eso es uno de los problemas que más tengo cuando ando en distintos territorios, porque por supuesto que puedo hacer diseño. Y por Pero a la supuesto vez es que lo más copado que andes en los dos. A mí me parece re copado que puedas ir y venir y que no haya como ese límite. eso está bien, pero lo Claro, que hay es un objetivo adelante. claro. Entonces no te tenés que distraer. Suponete que vienen y me hacen una proposición y me dicen, ay Pablo, diseñame la puerta de no sé qué. Y digo, ah, mira qué interesante. Porque una puerta es un lugar de pasar, es el antes y después, es el soplo, es la vida y la muerte. Te metes en esa película y decís, bueno, y ahora ya que estamos, diseñame, no sé qué, la cucha para el perro. Y dices, va, Sí, también la va. cucha, ¿por qué no? Pero hay un momento que no va. No va. No va. O un No le proyecto pones la expositivo. firma a la casa del perro, no es obra. Claro, no es Pero obra. suponete que sí, que hubiera sido esa porque yo no sé qué, porque le ando la pata y me interesa. Ujú. Eh, el, el trabajo es filtrar y decidir dónde gastas el tiempo, porque una hora siempre lleva mucho tiempo. Un banco de espagueti, te hago una pregunta. Los de madera, los espagueti, como el del Malva, ¿cuántos hice? Uno, cada uno es uno. Cada uno es uno, pero en total, ¿cuántos hice? Desde el 2004 que los estoy haciendo. No sé cuántos hiciste. No hice más de 10. Mira vos. Y Hubiera visto que hubieras hecho más. cada uno tiene que ver con alguna dificultad del lugar. Algo con el in situ para mí es siempre importante. Porque había un agujero y era estaba bueno pasar por ahí, porque era el Malva y había varios pisos y Sí, entonces en el metí modelo a ese que te abrazaba, que salía así afuera, ¿te acordás qué Sí, divino? sí, sí, Bueno, sí. esa imagen. Pero bueno, entonces no es que pueda hacer miles, tengo que Ahí está elegir Elena Nofar, mirá, que pone un corazón. Hola Elena. Pero me acuerdo perfecto que salía así y era increíble. ¿Y esos espaguetis, cómo se te ocurre el espagueti, digamos? De dónde salió esa idea del espagueti? Te digo, cuando quería irme del tema de la silla Toné y que busqué, digo, necesito un diseño neutro, algo anónimo, como un banco público. Cuando dije un banco público, banco anónimo, se me vino la imagen de los bancos de plaza, que todos nos hemos sentado, y ahí Sí. cuando se me vino la imagen vi las maderas que se iban para todos lados. Y de hecho el primero es uno que usaste en una imagen de la publicidad, que es el doble, el Ujú. espagueti doble. Y que mi hijo me sacó una foto y me puso sentado en Ese los es dos lados. genial. Me pareció, Hicieron un fotomontaje, viste, con mi cara ahí. sí, Muy divertido. así surgió. Y Muy bueno, bueno, muy bueno. entre las respirantes y los bancos que crecen, creo que la conexión es la vida, obviamente, es la fuerza de la vida. Claro. El aire es el pneuma, ¿no? Es el primer momento cuando nacés, lo primero que hay que hacer es intermediar con el medio ambiente.
cuando sos apenas célula, es como captás el oxígeno para ir creciendo. Digamos que el aire es el oxígeno que está en el aire, es el elemento esencial a partir del cual van a ser la vida. Aire y energía, o sea, sol, son los que van a producir la vida. Y, y los bancos espaguetis tienen eso, que de repente uno les devuelve la posibilidad de volver a ser vegetal, porque eran madera, vuelven a vegetal. Che, Pablo, ¿y qué pensás, qué fragmentos de vos, digamos, o de vos como artista o de tu obra vas a agarrar y seguir teniendo ahora después de el COVID, ¿no? O sea, ¿el COVID va a modificar algo para vos o no? ¿Va a modificar las mentes de Eh, las personas o no? ¿Cómo lo ves o- desde allá? Ojalá que sí. Ujú. En mí seguramente. Ojalá que sí, que modifique la mente de las personas. Va a ser muy difícil esa modificación, porque el COVID, aparte de la pandemia, aparte del desastre sanitario que deja un Ujú. desastre social, porque paran al mundo, que la gente que vive del día a día no tenga cómo hacer el día a día, es un desastre. Pero también nos deja otra enseñanza, es que cuando se para la vorágine del trabajo de la humanidad, también se recupera la naturaleza. Entonces hay equilibrios que hay que volver a encontrar. Yo me la pasaba en un avión, yendo y viniendo para acá. Eso hoy no solo no tengo ganas, sino que no me parecería ni bien hacerlo. Bueno, tengo suerte, viajé mucho, conocí mucho, y es más, que estas tecnologías nos permiten de poder Sí, tener estar en... esto esto vino creo que para quedarse, ¿no es cierto? Esta forma de comunicar y que la gente pueda también ser parte de la charla, me parece que es algo que vino y que se va a quedar. Muy, muy interesante eso, ¿no? Tenemos que, como toda dificultad, sacar una enseñanza y aprovecharla. Este es un gran desafío para la humanidad y yo creo que también es una oportunidad que tenemos. A ver, vamos a decirlo de otro modo. Ahora tuvimos una frenada y tenemos ahora probablemente una puesta en marcha nuevamente. Creo que hoy jugaba Messi, o jugó. O sea que se volvieron a mover algunas cosas que forman parte del cotidiano del ser humano. Pero si nosotros seguimos con el nivel de desastre ecológico que estamos haciendo, la próxima parada no va a ser tan simpática como esta. Es una parada en donde nos quedamos sin oxígeno, donde nos subió el océano 2 metros, Es- desapareció Buenos Aires, desapareció Nueva York, desaparecieron todas las ciudades costeras, va a haber migraciones porque no hay más territorio, como ocurre en algunos archipiélagos en el Océano Índico. Entonces, eh, vale la pena pensar, ¿no? Porque, no sé, yo por ahí vivo 20 años más y ya está. Pero los que tienen 10, 15, 20, 30, los que están viniendo al mundo, a eso les estamos cortando la cara. claro. Entonces, la vida es de todos y de todas las vidas son la vida. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Creo que el COVID nos puede dar una enseñanza. Otra enseñanza que trae el COVID es que por primera vez los investigadores se pusieron a trabajar más o menos todos abiertamente juntos. La Sí, en información colaboración. se puso al servicio del trabajo. Hay laboratorios que quieren desarrollar la vacuna, es un negocio, se lo entiende, pero no se está escatimando la información. Los científicos la información la circulan, incluso los chinos. Le costó la vida a un par, pero hasta los chinos están pudiendo circular información. Y bueno, creo que si podemos sobrevivir como seres vivos y si sobre todo podemos dejar vivir a lo que hay alrededor, esta tendría que ser una enseñanza capital. Che, y qué función importante el arte, ¿no? Que tiene en este momento. Para mí, yo creo que el arte es fundamental. Los artistas, la forma de pensar, todo lo que pueden aportar al mundo ahora, en estos momentos, ¿no es cierto?
no sé qué contestarte porque soy artista, pero para mí la ventaja que tiene el arte es que es una especie de agitador eh, que pone no en palabras, pone en otros códigos cosas que por ahí nos pasan a todos y que nos permiten avivarnos en ciertas cosas. Y a veces cuando el arte nos molesta, cuando no sabemos cómo comerla, ¿viste? Cuando decís, ¿y esto cómo Ujú, se come? ujú. Eh, te cuestiona y tenés que ir a Seguro. buscar respuestas. ¿Y cuántas veces vamos a visitar obras antiguas, literatura, en la que hay parámetros que te permiten entender lo contemporáneo? Para mí es esencial, pero bueno, soy artista, ¿querés que te diga? Obvio que Sí, es sí. esencial para mí. Pero Entonces, me da la sensación de que estas posibilidades de difusión hacen también que más gente puede ser consciente de eso. Alguien preguntaba recién cuándo vuelvo a Argentina. La verdad que cuando haya vuelos, porque están mis amigos, porque tengo familiares, y porque por algunos estoy incluso muy preocupado por su salud, entonces sí me gustaría poder ir. Pero me parece que hasta octubre, noviembre, esto no va a ocurrir. no va a bajar. A otra cosa que quería contestar, Martín Chuba decía, también hiciste un firulete en una camiseta de fútbol. Sí, es verdad. Hice una camiseta de fútbol en firulete para un equipo de primera de aquí. Como también hice los trofeos de primera división de aquí. Muy bueno. Bueno, Pablo, nada, agradecerte esta conversación, agradecer a todos los que están ahí escuchando, mirando, y nada, mandarte un fuerte abrazo desde acá, desde Buenos Aires, y bueno, espero que nos juntemos pronto. Cuídense, por favor, y piensen que de esto se sale, piensen que hay que aprender a protegerse, saben lo que es taparse la boca cuando estamos con otra gente para evitar que haya contagios de un lado al otro, hay que limpiarse, lavarse las manos y tampoco hay que tener miedo, hay que poder ir para adelante, es una dificultad y la tenemos que pasar todos colectivamente. Los quiero mucho. Igual, chao Pablo, un abrazo, Chao. gracias.